abogado Carlos Mario Patiño se le fue con toda a los congresistas de la oposición, específicamente a esos que se las querían dar de superhéroes, de salvadores, donando para las vías 4G de Antioquia. Recordemos que dentro de estos superhéroes de la patria y de las vías 4G estaban senadores como Miguel Uribe Turbay, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, entre otros, pero en su mayoría pertenecían al Partido del Centro Democrático. Con esta denuncia, el abogado Carlos Mario busca la inhabilidad de esos congresistas que creen que la ley es para pasársela así por la raya. Y esto porque al parecer con esta donación habrían violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, lo que indica que esto podría establecer un conflicto de intereses. Pero lo que también ha llamado la atención de este caso es que el abogado Carlos Mario concedió una entrevista a la cadena Blue Radio con Camila Zuluaga. Como es de costumbre, esta no hace otra cosa que por debajo de cuerda defender a la oposición. Y en medio de esta entrevista, básicamente le dijo al abogado como: ¿usted para qué se pone a demandar? ¿Eso no le parece una nimiedad, algo insignificante? Usted lo que está haciendo es colapsar el sistema judicial con una demanda que, pues, en este momento no tiene lugar. Incluso es tal el rigor periodístico que tienen estas supuestas periodistas de Blue Radio, que lo que hicieron también fue cuestionar un trabajo que en su momento tuvo el abogado Carlos Mario con la alcaldía de Daniel Quintero. De verdad es que siempre quieren buscarle un supuesto interés para que nuestros políticos actúen de manera correcta. La misma Camila Zuluaga le dice al abogado que a ella no le parece absolutamente nada malo que los congresistas donen, que más bien eso fue como un llamado a la solidaridad de los colombianos para que se pusieran la mano en el corazón y que donaran para las vías 4G. Pero tal ha sido la supuesta acogida de todos los colombianos que se solidarizaron con las vías 4G, que a este momento llevan apenas 5.000 millones de pesos. La meta es 1 billón de pesos, es decir, no van ni siquiera en el 1%. Escuchen ustedes esta indignante entrevista, que por supuesto no hace más que dejar en evidencia del lado de quién están los periodistas de nuestro país. Abogado, ¿por qué decide usted poner esa demanda? ¿Por qué decide usted poner esa demanda en contra de los congresistas por haber donado a una vaca que pues parece que no tiene nada de malo, sino simplemente convocar a una solidaridad regional? Bueno, son dos discusiones acerca de si la vaca es buena o mala. A mí me parece que es una acción demagógica del gobierno departamental para pelear con el gobierno nacional, que utiliza la buena fe de los ciudadanos. Pero realmente la cuestión jurídica por la que presento la demanda es la que representaba Ana Cristina, es que esa donación es un contrato y es un contrato con una entidad del Estado, en el caso de la gobernación de Antioquia, y por esa razón, digamos, a los congresistas que presumieron en sus redes sociales haber hecho esa donación, yo presenté una demanda de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado, que fue admitida por ese organismo el pasado 9 de abril. Y a mí me parece importante advertir que la admisión jurídicamente solo significa que la demanda cumple los requisitos formales para ser estudiada y que falta todo el desarrollo del proceso para determinar si efectivamente la tesis que yo le propongo al Consejo de Estado tiene sentido y se declara la pérdida de investidura. Abogado, usted dice que hay motivaciones jurídicas por cuenta de que no hay precedentes de un caso así, y eso generaría jurisprudencia para el Consejo de Estado y para el país. Pero también parece haber unas motivaciones políticas en la demanda. Y le pregunto cuáles son sus motivaciones políticas para poner esta demanda. Bueno, yo soy un antioqueño orgulloso de ser antioqueño y lamento muchísimo que se promueva un regionalismo que entiendo yo tóxico, que solo engendra violencias y que solo ha engendrado violencias en el mundo y en Colombia, para dar una disputa política entre el gobernador de Antioquia y el presidente de la República. Entonces, hay una idea de unanimismo sobre Antioquia, que yo con mi demanda quise, digamos, presentar también una resistencia a esa idea de que no todos los antioqueños estamos, digamos, en esa militancia que algunos dirigentes del departamento han querido meter a la región en contra de la presidencia de la República y el gobierno nacional. Sí, ¿usted fue contratista o funcionario de la administración de Daniel Quintero, abogado Patiño? Sí, señora. Sí, señora. Claro, entonces, siguiendo la línea de la pregunta que le hacía a Camila de cuáles son sus motivaciones políticas, uno podría inferir que pues usted, por su legítima ideología, por supuesto, podría tener un interés en
con esta demanda, si es que el Consejo de Estado le da a usted la razón, cambiar la composición de fuerzas en el Congreso de la República de cara a facilitar la aprobación de los proyectos de ley del gobierno, que hasta ahora pues no ha sido fácil, al contrario ha sido muy difícil. Sobre eso, ¿usted qué dice? Yo creo que es una diferencia muy adelantada. Por dos razones. La primera es, y tengo que aclarar, yo fui funcionario del gobierno de Daniel Quintero, pero un funcionario relativamente insignificante, es decir, yo no hago parte del círculo cercano a Daniel. Participé de esa administración, no lo oculto, esa administración tiene luces y sombras y digamos, del tiempo dirá si las virtudes o los defectos saldrán adelante. Y finalmente, eso realmente no afectaría a las mayorías en el Congreso, porque cuando se decreta la pérdida de investidura, un congresista del mismo partido ocupa la curul. Entonces, en principio, si eventualmente se decreta la pérdida de investidura, pero a mí me parece más interesante el debate anterior a la pérdida de investidura, y es el del Consejo de Estado, y el debate, digamos, político que le propongo al departamento acerca de la unanimidad. Finalmente, las mayorías en el Congreso de la República no estarían muy afectadas, porque esas curules quedarían en cabeza del mismo partido, es decir, o sea, entrarían otros congresistas que están en la misma lista. Doctor Patiño, mire, hay una crítica muy fuerte que le hace usted la concejal del Centro Democrático, Claudia Carrasquilla. Ella, pues, digamos, miremos el trino, si es posible, que lo pongamos en pantalla, por favor. Ella, en un video que publica en diversas redes sociales, pues, dice que lo manda, pues, a estudiar otra vez a donde su profesor de constitucional, etcétera. Y le quiero preguntar por dos cosas con respecto a ese video y a los trinos de la concejala Carrasquilla. Y es, primero, pues, los señalamientos que le hace, que sí, pues, dice, pues ella muestra el contrato que usted hizo con la administración de Daniel Quintero, con la Secretaría de la Juventud del doctor Alejandro Mata, cuando estaba a cargo del doctor Alejandro Mata. Eso primero, pues que lo acusa de que básicamente lo está haciendo como un mandado. Y segundo, usted en un trino le dice a ella que pues que usted también estaría, que ella también estaría cobijada por esa misma prohibición. ¿Ella también estaría cobijada? Bueno, en primer lugar, yo no quisiera referirme mucho a la expresión de la doctora Carrasquilla por dos razones. Yo siento que el Centro Democrático le da voz y micrófono a gente con dificultades de control de impulsos. Entonces, digamos, hay una gente muy energúmena ahí. La doctora hizo un video bastante agresivo y violento, además citando la norma que no era. Y de cualquier forma, pues yo agradezco y quiero mucho a mis profesores de constitucional, el profesor Chinchilla y la doctora Bernardita Pérez, que de cualquier forma no tienen la culpa si yo soy bruto o no. Digamos, es importante aclarar que mis profesores de constitucional no tienen la culpa de eso. Y sí, realmente yo he presentado un derecho de petición ante la gobernación para que la gobernación me informe qué concejales, alcaldes y demás funcionarios realizaron esta donación para presentar en su momento las demandas en contra de los alcaldes, funcionarios, diputados y concejales del departamento que hicieron esa donación y que en mi concepto incurrieron en esa causal, que no es la de la Constitución, pero hay prohibiciones pares, digamos, en los regímenes de la ley 617, en los regímenes de la ley 2200, que es el nuevo régimen departamental, digamos, prohibiciones pares, digamos, exactamente iguales en lo que tiene que ver con realizar contratos y demás. Abogado Patiño, no me queda claro algo, o sea, en el caso hipotético de que en Colombia se registre un desastre natural y el gobierno haga una campaña, entiéndase, una vaca para recoger recursos y apoyar a los damnificados, en ese caso tampoco los congresistas de la República podrían hacer donaciones, violarían el régimen de inhabilidades. No en favor de una entidad pública, es decir, creo que el afán y la arrogancia con la que ha actuado el gobernador de Antioquia, digamos, haciendo creer que cualquier idea que se le ocurra al doctor Uribe es buena, creo que es lo que le hace cometer el error. Yo creo que sería posible, y se ha hecho en casos de emergencia, por ejemplo, cuando la donación no se hace en cabeza de una entidad pública, ¿cierto? Si, por ejemplo, lo recoge la Cruz Roja, lo recoge otra entidad de carácter privado, no habría ningún problema porque es una donación entre vivos. Además, yo creo que hay un fondo ideológico ahí político, y es que yo no sé si sea posible convocar solidaridad en favor del Estado. Es decir, la solidaridad, como en el caso que usted pretende, que propone, es con relación a, digamos, a las personas, que son las que tienen derechos y sufren dificultades. Yo no sé si sea posible, y ya esto es una crítica ideológica, promover la solidaridad al interior de un pleito del Estado que, dicho sea de paso, ya el gobierno nacional garantizó
Abogado Patiño, mire, usted dice que acá obviamente hay una motivación política y es loable que usted diga, hay una creencia de que en Antioquia todos pensamos exactamente igual y no necesariamente es así. Hay quienes pensamos distinto y no es que estemos opuestos al gobierno nacional. Y usted en este papayazo jurídico que le dieron encontró la manera de poder empezar a generar demandas y a que tengan que responder y a, bueno, a generar toda una discusión en torno a algo que a mí, pues esto sí es una opinión, me parece una nimiedad absoluta. Y pues empezar a también a ponerle más tráfico al sistema judicial en Colombia, que tiene demasiado. Entonces, ¿no le parece que acá también estamos utilizando las argucias jurídicas para respaldar posiciones políticas y así generar un debate adicional que se tiene en Antioquia sobre la división del departamento, los que están a favor de Daniel Quintero, los que están en contra de Andrés Julián Rendón, el gobernador y demás? ¿No está utilizando usted una estrategia jurídica válida y que pues le aceptaron la demanda y que seguramente tiene piso, pues para respaldar una discusión política que se podría hacer sin tener que recurrir a la rama judicial? Mira, Camila, yo realmente, como es tu opinión, expreso la mía. Primero creo que hay un falso dilema, si se quiere, epistemológico, en la división entre derecho y política. Yo creo que el derecho también es una herramienta política, sirve para generar discusiones. Creo que si hubiese hecho esa reflexión por Twitter, ustedes no me habrían llamado. Y no podría yo, por ejemplo, poner ante sus oyentes mi posición. Yo creo que tiene un sentido. Frente a la congestión del sistema judicial, a mí me preocupa mucho la congestión del sistema judicial, sobre todo la de los juzgados municipales, los que atienden los problemas de la gente sencilla, fundamentalmente porque, por ejemplo, no hay una reforma de salud que evite que la gente presente acciones de tutela para acceder a derechos de salud. Entonces, a mí sí me preocupa mucho la congestión judicial, pero no me preocupa congestionar con una sola demanda al Consejo de Estado por un asunto que yo siento, digamos, políticamente importante. Yo no lo veo como una nimiedad, y jurídicamente no es una nimiedad porque, como les decía al principio, pues desde luego es mi opinión, usted tendrá el derecho a definir qué le parece importante y qué no. Me parece que es importante jurídicamente porque genera unos antecedentes que tienen que ver con la relación que todos los ciudadanos tenemos con el Estado. Eso me parece a mí sumamente importante también. Es decir, el Estado de Derecho es contramayoritario y permite que personas como yo le digan a las mayorías circunstanciales que no lo pueden hacer todo a pesar de que tienen el apoyo popular. Creo que eso es una defensa del Estado de Derecho, y decían mis maestros en la Universidad de Antioquia que quien defiende la libertad de otro defiende su propia libertad, y yo estoy defendiendo básicamente las libertades republicanas de poder presentar una acción que genere un debate nacional.